Se escucha muy... No, ustedes. No sé si ahí se escucha bien, ¿sí? Bueno, ¿ya está grabando? Ok. Pues vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por permitirnos llegar con bien con mis hermanos. Te ruego, mi Dios, que todo lo que aprendamos en esta lección lo uses, mi Dios, para seguir conformándonos a la imagen de tu Hijo. Lo uses para tu gloria. Ayúdanos, Dios mío, para que podamos comprender la naturaleza de tu ser y para evitar errores en la interpretación de las Escrituras y así podamos vivir una vida, una doctrina, una teología correcta. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos avanzando en nuestro curso, hermanas, hermanos. Estamos viendo teología bíblica sistemática. Y sería bueno que cada lección recordásemos lo que quiere decir la palabra teología, por qué decimos que es bíblica y por qué decimos que es sistemática. ¿Alguien quiere participar? Primera pregunta, ¿por qué es sistemática? ¿Alguien que diga yo? ¿Nadie? Recordando lo de la semana pasada, teología es un estudio profundo sobre la palabra de Dios, porque va así, ¿Ordenado? Sí, ok, bueno, muy bien, ¿sí, hermana? ¿Alguien más? Nuestra alumna sobresaliente, la hermana Lenita. Ay, hermana. Bueno, vamos a recordar, hermanos. Teología, el estudio, la reflexión acerca de Dios. Bíblica, porque nuestra teología surge de las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué sistemática? Porque las doctrinas están ordenadas de manera coherente, de manera lógica, de tal manera que ya no tenemos que ir a la Escritura y extraer de ella, libro por libro, las doctrinas que ahí se encuentran. La teología bíblica sistemática lo que hace es ordenar todo eso en un compendio grande. Bueno, en este caso estamos hablando de teología propia, es decir, estamos estudiando el ser de Dios. En otras teologías la van a encontrar como teología propiamente dicha o teología simplemente. La diapositiva que sigue. Hasta ahora hemos visto dos lecciones. Introducción a la teología bíblica sistemática. No sé si están llevando pasajes, pero recordarán que Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y Pablo le hace dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Esas preguntas responden a la teología bíblica. Si realmente queremos conocer quién es Dios, tenemos que profundizar en estas preguntas. Como segunda lección, la semana pasada con Isra González, vieron concepciones sobre el ser de Dios. ¿Memorizaron pasaje? ¿No recuerdan? Bueno, les dejamos uno de tarea, ¿sale? Romanos 11:33. Si quieren memorizar el otro, es Romanos 1:19 al 29. El de la lección pasada es Romanos 11:33. Romanos 1:19 y 20. 19 y 20. Ahí me equivoqué. Sí. Es más, vamos a leerlo para que lo tengan fresco. Si alguien me puede apoyar. Romanos 11:33. Sí, hermana, adelante. Ok, bueno, ese es el pasaje que vamos a memorizar de la segunda lección. El día de hoy vamos
a ver una lección y como tarea vamos a memorizar Juan 4:24. Este es un pasaje muy conocido. Hoy vamos a hablar de la naturaleza del ser de Dios. ¿Qué afirmación es la que vamos a revisar el día de hoy? Bueno, la que nos dicta el pasaje de Juan 4:24. Si mi hermana Olga tiene por ahí a la mano Juan 4:24 y lo lee en voz alta. Dios es espíritu. Bien. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien. Lo que nos interesa de este pasaje en este momento es la afirmación que dice, Dios es espíritu. ¿Cuántas de ustedes y cuántos de ustedes han visto en imágenes, sobre todo en la iglesia tradicional, donde se nos presenta a Dios el Padre como una persona, un anciano de días, como dirá Daniel, una persona con barba larga, blanca, al Hijo a su lado y el Espíritu Santo como una paloma? Pero realmente Dios tiene esa forma, Dios el Padre. ¿Qué piensan ustedes? Pues no, porque ya de antemano estamos viendo lo que dice Juan, que Dios es espíritu. Timoteo dirá, por ejemplo, 1 Timoteo 1:17, si seguimos adelante. Ahí, espérame tantito. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si Dios es espíritu, Dios es invisible. Vamos a ver 4 afirmaciones que giran en torno a esta frase, Dios es espíritu. La primera afirmación. Bien. Dios, por ser espíritu, no está limitado a un cuerpo físico. Si nos queda clara esta idea de que Dios no tiene cuerpo. Por tanto, si no tiene cuerpo, no está limitado a un cuerpo físico. Eso queda claro. Pero, hermanas, ¿qué hay de las frases o de las porciones de las Escrituras donde se nos dice que Dios tiene ojos, que Dios tiene oídos, que Dios tiene cara, que Dios tiene brazos? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿O cómo explicamos nosotros eso si Dios no tiene un cuerpo? ¿Cómo podemos explicarlo? Dios es espíritu, pero la Biblia nos da afirmaciones sobre su cuerpo, sobre brazo, sobre rostro, sobre ojos. Bueno, esto es interesante y nos ayuda a comprender mejor por qué la Biblia nos presenta a Dios como si tuviera una apariencia física. En este caso, la Biblia usa figuras de dicción que habla en un sentido figurado, son frases en sentido figurado para que podamos entender las perfecciones del ser de Dios. En el caso de que se nos presente en la Escritura Dios o el brazo de Dios, los ojos de Dios, a esto se le conoce como antropomorfismos. ¿Cómo? Antropomorfismos. Antropos, de hombre, morfe, de forma, forma de hombre. Adelante en la siguiente, la tercera diapositiva. Adelante. Ahí está. ¿Alcanzan a leer de ahí? Si Onam nos pudiera leer la definición de antropomorfismo. Expresión figurada que se utiliza para atribuirle partes del cuerpo humano a Dios con el propósito de resaltar sus perfecciones. Ok. Cuando nosotros encontremos en la Escritura que a Dios se le representa con partes del cuerpo humano,
realmente lo que está queriendo expresar la Biblia es sus perfecciones o atributos o cualidades. Entonces, eso es un antropomorfismo. Se le da a Dios forma humana para representar o expresar sus perfecciones. Pero vamos a ver un ejemplo. Tenemos Isaías 53:1. Va a aparecer en pantalla. Sí, lo leemos, por favor, Liliana. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ok, aquí se nos presenta a Dios como con un brazo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir el brazo de Jehová o el brazo del Señor? Bueno, si mi hermana nos apoya leyendo Isaías 52:10, por favor. ¿Isaías qué? 52:10. 52:10. Sí. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Ok. Dijimos que un antropomorfismo sirve para representar las cualidades o excelencias del ser de Dios. En este caso, este antropomorfismo del brazo, ¿qué representa? Bueno, mi hermana leyó Isaías 52:10. Lo voy a volver a leer para que todos lo escuchen. El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. En este contexto, ¿qué representa el brazo del Señor? En este contexto, el brazo del Señor representa la salvación. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo para que quede un poco más claro. Primera de Pedro 3:12. Está en pantalla. Lo leo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí se nos presenta a Dios como que tiene ojos y como que tiene oídos. Y también como si el Señor tuviera un rostro. Pero ¿qué realmente nos quiere decir este pasaje? Este pasaje, que es de Primera de Pedro, Pedro está citando un salmo, que es el Salmo 34. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Tanto los ojos como los oídos están representando el cuidado y la atención que el Señor tiene de cada una de las oraciones de los justos. En este caso, de sus hijos. Pero después dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es como si el rostro estuviera representando su abandono, si estuviera representando su ira. Vamos a ver posteriormente a qué se refiere con ira, porque si ustedes leen el Salmo 34 que está citando Pedro, en lugar de decir, pero el rostro, dice, pero la ira del Señor está en contra. Entonces, aquí el rostro está representando su ira, pero también vamos a ver lo que representa la ira. ¿Sale? Bueno, sí queda claro lo que es. Adelante, hermana. Hermano, ¿esto podría ser la omnipresencia de Dios? Sí, también. Dios está presente en todos lados. ¿Sí, hermana? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, sí queda claro lo que es un antropomorfismo, o por lo menos para qué sirve. Representa las cualidades del ser de Dios y se le da forma humana, forma de hombre. Exactamente. Como sea, las diapositivas se van a quedar aquí con la hermana, y si alguien tiene alguna duda, pues puede consultar también las diapositivas, o cualquier duda con gusto, si la podemos resolver, adelante. Bueno,
Entonces, nuestra primera afirmación es, Dios, por ser espíritu, no está limitado a un cuerpo físico. Dios no tiene cuerpo. Nuestra segunda afirmación. Dios, por ser espíritu, es un ser personal. No es algo, es alguien. En algunas teologías, por ejemplo la de MacArthur, la de R.C. Sproul y algunos otros teólogos, se hacen la siguiente pregunta. ¿Qué es Dios? ¿Cómo suena eso, hermanos? ¿Qué es Dios? Exactamente. Desde mi punto de vista, la pregunta que se plantean es incorrecta. Porque cuando se pregunta ¿qué?, se está preguntando por una cosa o un animal. Entonces la pregunta correcta sería, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es espíritu y por ser espíritu es un ser personal. ¿Y a qué nos referimos como Dios, como un ser personal, o que Dios es un ser personal? Vamos a leer un pasaje. Primera de Corintios 2, 10 y 11. Y esto quizás ya lo hayan visto anteriormente. Le voy a dar lectura. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando del Evangelio, está hablando de Jesucristo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién conoce lo que está pensando en este momento? Nuestra hermana Elena. ¿Quién puede alzar la mano? ¿Quién conoce lo que está pensando nuestra hermana Elena? Dios, sí, claro, pero también nuestra hermana Elena. ¿Quién puede saber lo que yo estoy pensando en este momento? Solamente yo y Dios, ¿no? Bueno, Dios como un ser personal se caracteriza porque es un ser consciente. Y el ser humano, cuando se dice que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, entre una de las cosas que esto quiere decir es que el ser humano es un ser consciente, capaz de reflexionar y capaz de interactuar con nosotros mismos. No se ha preguntado o no recuerda usted que de repente está teniendo pláticas consigo mismo. ¿Por qué hice esto? Híjole, creo que no le debía hablar así a la hermana, a mi esposo, al vecino. No, tenemos esa capacidad de reflexionar y de platicar con nosotros mismos. Lo que no tiene un animalito, lo que no tiene alguna otra especie. Solo el ser humano es un ser consciente. Y a eso nos referimos que Dios, por ser un espíritu, es un ser personal, porque convive o dialoga consigo mismo y el ser humano también tiene esa capacidad. Pero ahora, el ser humano también tiene emociones. Es un ser personal. Se enoja, se irrita, se alegra, se estresa, ¿ya? Se pone eufórico. Pero, ¿Dios tendrá emociones, hermanos? ¿A Dios le dolerá? ¿Dios se alegrará? ¿Dios se irritará, se enojará? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, hermanos? Sí. Pues la palabra de Dios dice que Dios se enoja, habla de la ira de Dios. Exacto. Bueno, hermanos, nosotros, hermanas y hermanas, nosotros, por ser seres finitos, no podemos
comprender la infinitud ni la trascendencia del ser de Dios. Por eso se habla en teología de Dios como un ser conocible, pero incomprendible o incomprensible. No sé si estoy mal. Pero a Dios lo podemos conocer ciertos aspectos de Dios, pero no podemos comprenderlo en totalidad. Por eso el pasaje de Romanos 11:33. Porque Dios es un ser incomprensible. ¿Quién puede comprender el ser de Dios? No lo podemos comprender, hermanos. Lo único que podemos hacer es tratar de conocer y de extraer la enseñanza que la Escritura nos está dando acerca de Dios. Pero bueno, ¿alguien recuerda este pasaje que dice, no contristéis al Espíritu? Entonces, ¿Dios se puede contristar? ¿Dios se puede alegrar? Claro que sí, hermanos. Sí lo puede hacer. Pero como dije, no lo hace de una manera, o nosotros no podemos comprender la totalidad de las emociones de Dios, puesto que nosotros somos seres finitos y pecaminosos. Dios, en apariencia, o para poder explicar esta parte del carácter de Dios, nosotros tomamos como referencia emociones humanas que tenemos a nuestro alcance. La Biblia, o más bien los estudiosos de la Biblia, le llaman antropopatismos. Vamos adelante. ¿Qué es un antropopatismo? Es una expresión figurada que se utiliza para atribuirle emociones humanas al ser de Dios con el propósito de resaltar sus perfecciones. Nos ayudan a entender su carácter. Dios tiene emociones desde un punto de vista humano que forman parte de su carácter, pero no son como las del ser humano. Nuestras emociones tienden a cambiar rápidamente y son pecaminosas. Aunque estemos alegres, podemos llegar al extremo de pecar. Bueno, para poder entender esto, lo vamos a entender a través de los antropopatismos. El anterior se refería a formas humanas que se le atribuyen al ser de Dios. Ahora, el antropopatismo. Antropos, de hombre. Fatos, de emociones. Vamos a ver un ejemplo. Recordemos que estamos viendo la afirmación de que Dios, por ser espíritu, es un ser personal. Un ser que convive con él mismo y con sus criaturas. Salmo 34, 15, 16. Aparece ahí. Es el salmo que está citando Pedro. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Muy bien. El salmista está usando una emoción, atribuyéndosela al ser de Dios para explicarnos algo. Y esto no se nos explica de manera plena, sino hasta la revelación que se nos da en el Nuevo Testamento. ¿Tienen alguna idea a qué se refiere la Biblia cuando habla de la ira de Dios? Porque en el Nuevo Testamento también se nos habla de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Este es Pablo en Romanos. Dios se enojará. ¿Cómo se imaginan a Dios airado? Como Dios así, ya volvió a pecar Héctor. Híjole, ya le di otra oportunidad a Olga y no hace lo que dice mi palabra. O a Dios como Zeus, tratando de enviar rayos como los de ayer o el jueves en Jalapa, para tratar de destruir a la humanidad. ¿Eso querrá decir la Biblia? Porque hay otra afirmación que dice, Dios es amor. Y Dios no se puede contradecir. Pero bueno, ¿a qué se refiere con la ira de Dios? Vamos a ver Romanos, no lo tenemos aquí. Romanos 1.
Creo que esto ya lo han visto algunas veces. Creo que la ira de Dios forma parte del amor de Dios. Exacto. Tiene que ver con el amor de Dios. Romanos 1, a partir del versículo 18. Recordemos que un antropopatismo es una emoción atribuida al ser de Dios para expresar sus perfecciones y dar a conocer su carácter. Voy a leerlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En primer lugar, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Tomemos en cuenta eso. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes? Las personas a las que Dios les ha dado el privilegio de poder conocerlo a través de la creación. Y cuando digo conocerlo, no me refiero de manera plena como las Escrituras, sino que Dios les ha dado testimonio al ser humano de su existencia. ¿Quién pudo haber creado todo esto que está a nuestro alrededor? Hay un arquitecto y un diseñador inteligente detrás de todo esto. Esto no pudo surgir de la nada. A eso se refiere la Biblia cuando dice que Dios se dio a conocer o que Dios les reveló. Más adelante, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Conocieron o no conocieron a Dios, hermanos? Claro que lo conocieron, dice, pues habiendo conocido a Dios. Bueno, dice que cambiaron su gloria por la gloria de un hombre incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. El 24. Y este es interesante porque nos va a ayudar a entender lo que la Biblia quiere decir con la ira de Dios. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Nuevamente el 26. Por esto Dios los entregó. El 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿Qué es la ira de Dios, hermanos? Exactamente, hermano. Es simplemente Dios respetando la decisión del ser humano y dejándolo en sus razonamientos y en sus vanidades. Esa es la ira de Dios, el abandono. En este mundo, el hombre sufre la ira de Dios no de manera plena. La sufrirá de manera plena el día del juicio, en la eternidad, cuando Dios respete la decisión y diga, hágase tu voluntad. Eso es la ira de Dios, hermanos. En pocas palabras, es el abandono de Dios. Pero la Biblia, mediante un antropopatismo, nos explica esta emoción como la ira, el enojo, la cólera o la furia de Dios. Bien. Tercera afirmación de la frase Dios es espíritu. Dios, por ser espíritu, no está limitado por el tiempo. Uno de los primeros elementos creados en este mundo, o el primero, fue el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La frase que nos interesa aquí es en el principio. Desde ese momento Dios creó el tiempo, estableció límites, prefijó los tiempos. Pero vamos a leer un pasaje que aparece en pantalla, que me gustaría que leyera mi hermanita José.
Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ok. Nuestra afirmación es, Dios por ser espíritu no está limitado por el tiempo. Algunas personas al leer este pasaje empiezan a sacar conclusiones o cálculos para poder predecir fechas, sobre todo aquellos hermanos apasionados por la escatología, por el fin de los tiempos. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo serán estas cosas? Y empiezan a sacar algunas cuentas, ¿no? Porque el pasaje dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir que, ¿hace cuántos años vino nuestro Señor? Hace 2000 años, ¿no? Y entonces, si para el Señor un día es como 1000 años, entonces solamente para Dios han pasado 2 días. Pero ¿realmente este pasaje nos quiere decir eso? No, hermanos. Lo que realmente quiere decir este pasaje es que para Dios el tiempo no es una limitante. Dios vive fuera de este tiempo, fuera de este plano existencial. Nosotros vivimos, o el tiempo vive en Dios, porque es una criatura de Dios. Entonces, en ese sentido, el tiempo no puede limitar a Dios. Hay otro pasaje también que está en Apocalipsis y dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el principio, Él es el fin. Por eso se dice que Dios no existe. Dios es. Esa afirmación, para nosotros es normal afirmar que Dios existe, porque nos entendemos, que sabemos lo que queremos dar a entender. Dios es real. Pero de manera filosófica, Dios no puede existir, porque la palabra existir, no sé si esto ya lo vieron aquí o lo platicamos anteriormente, pero existir quiere decir que salió de algo o salió de alguien. Y Dios no salió de nadie. Nosotros sí existimos y las cosas en el Génesis fueron llamadas a la existencia, pero Dios no existe, Dios es. Por eso cuando se le presenta a Moisés, ¿cuál es la afirmación o qué nombre es el que le da a Moisés? Yo soy el que soy, exactamente. Entonces, Dios no está limitado por el tiempo. Algo de lo que hemos estado viendo en escatología y que quizás en algún momento ustedes puedan ver aquí, y no es el tema, pero nos va a ayudar un poco a entender, espero no confundirlos, a entender esta afirmación de que Dios no está limitado por el tiempo y que para Dios el tiempo no es una limitante. Es el momento de nuestra muerte. Vamos a poner el ejemplo clásico del ladrón en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. ¿Qué le responde el Señor? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A ver, ¿cómo es eso posible? Bueno, esto podemos entenderlo si entendemos que para Dios el tiempo no es una limitante. Una vez que nosotros morimos, por ejemplo, si hoy yo muero en este plano existencial terrenal, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Se va a la tierra, a la tumba, y ahí tengo que esperar, o mi cuerpo tiene que esperar hasta que el Señor venga. Y supongamos que el Señor viene la próxima semana, ¿no? Y de repente, yo ya estoy en la tumba. De repente a mi lado está el hermano Héctor o está la hermana José, y empiezan a ver que Israel se empieza a levantar del polvo de la tierra. Hermano, ¿cómo estás? Oye, mira, fue trágico, fue muy triste saber esto, pero qué bueno que estás con nosotros. Mira, el Señor ya está aquí, vamos a ser levantados. Yo voy a decir, oye, pero pues si apenas cerré los ojos y los estoy abriendo, o sea, para mí no ha pasado nada. Solamente como que cerré los ojos, por eso la afirmación de Pablo que en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, esto es posible gracias a que Dios no está limitado por el tiempo y que la eternidad
no consiste en el vivir por los siglos de los siglos. Porque si ya dijimos que Dios no está limitado por el tiempo, entonces no podemos decir o afirmar que la eternidad es por los siglos de los siglos. Bueno, Dios vive fuera de este plano existencial. Y nosotros, al abrir los ojos, o al morir, abrimos los ojos en el día del Señor. Esto lo van a poder entender mejor cuando vean escatología. Pero esta afirmación de que Dios no está limitado por el tiempo nos ayuda un poco a entender esta parte. No sé si alguien tiene alguna duda de esta afirmación. Por lo menos quiero que se queden con dos cosas. Para Dios, el tiempo no existe, entre comillas, ¿no? Y Dios no está limitado por el tiempo, es decir, que Dios pudiera viajar en el tiempo. ¿Dios puede viajar en el tiempo? Sí. No hay limitantes para Él, para nosotros sí. Para Dios existe. Por eso hay otras afirmaciones que la Biblia dice que ya estamos gobernando con Cristo. Para nuestra mente es algo que incomprensible, no concuerda, no hace clic, porque nuestra mente finita no puede entender lo infinito. Pero Dios no está limitado por el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Veamos la cuarta afirmación. Dios, por ser espíritu, no está limitado por el espacio. Bien, y esto es algo que tiene que ver con lo que decía mi hermana. Si Dios tuviera un cuerpo físico, ¿pudiera ser omnipresente? ¿Pudiera estar en todos lados? Claro que no. No puede estar en todos lados. Vamos a leer un pasaje. Hechos 7. Este es Esteban, ¿sí lo recuerdan? Que se echó una defensa del evangelio magistral y era un diácono, pero era un hombre letrado en las Escrituras. Dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Si el Señor no fuera espíritu, hermanos y hermanas, no pudiera ser omnipresente. Por eso dice: ¿qué casa me edificaréis? ¿En dónde podemos contener a Dios? A Dios lo podemos contener en un lugar, ¿no? Por eso la idea de que la iglesia es el lugar donde la presencia de Dios desciende, es donde el lugar en que la presencia de Dios está guardada, es una idea absurda, porque a Dios no lo podemos encapsular en un lugar. Dios no lo podemos contener en ningún lugar. Hechos 17, 24 y al 28. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esta expresión de porque en Él vivimos y nos movemos y somos, habla acerca de la infinitud de Dios, acerca de la omnipresencia de Dios. Y esta pregunta es importante y es interesante. ¿Dios está con todos? ¿Dios está con nosotros en este momento? ¿Sí?
Dios estará con la persona que está en la tiendita de acá, al lado. ¿Cómo ven? Dios estará con el vecino, con mis padres en Jalapa. Sí, Dios está con ellos. Porque Dios, por ser espíritu, es infinito y es omnipresente. Ahora, ¿Dios está en todos? No, es diferente. Porque el texto dice que si, para que busquen a Dios, dice, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Es como si una persona que no tiene vista o que perdió la vista quisiera buscar algo y estuviera palpando. Así el ser humano, si no tuviera vista, pero buscando o tratase de buscar, que sabemos que nadie busca a Dios, posiblemente pueda encontrarlo. Porque Dios, por ser espíritu, es infinito y es omnipresente. Por eso decimos que Dios está con todos, pero no en todos, solamente en aquellos que han creído y han puesto la fe en Cristo Jesús. Bien. Vamos a leer el pasaje que tenemos de Juan 4:24. Y vamos a terminar con eso. Quiero que todos lo leamos y vamos a memorizarlo. Está hasta el principio. Es la cuarta diapositiva. Juan 4:24. ¿Lo tenemos? Tenemos en pantalla. Vamos a leerlo en voz fuerte. 1, 2, 3. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, hermanos, esto se les va a quedar de tarea, que lo memoricen. Y vamos a recordar nada más las afirmaciones que hemos visto. Dios, por ser espíritu, no está limitado a un cuerpo físico. Número 2, Dios, por ser espíritu, es un ser personal, es alguien, no es algo. Dios, por ser espíritu, no está limitado al tiempo. Y Dios, por ser espíritu, no está limitado por el espacio. Y esto también espero que les ayude un poco a entender esta afirmación, que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No hay un lugar en específico. Bueno, la iglesia es uno, pero no, Dios no está su adoración a Dios no está limitada solamente a la iglesia. Entonces, hermanas, pues cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, este es un momento adecuado, y si no, lo dejamos. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, entonces terminamos y tenemos un ratito, no sé, unos 5 o 10 minutos